Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclame: abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames: santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Bueno, muy buenas tardes a este nuevo encuentro de la comunión espiritual en todos tus nombres. Con ustedes, Judith Bautista desde las montañas de Turmeque, Boyacá, en Colombia. Y desde la ciudad de Barranquilla, también en Colombia, les saluda Andrés Ali Gómez. Gracias, Ali, bienvenido. Una alegría estar aquí. Muchas gracias a quienes se van conectando, a quienes van siguiendo este tren de esta semana. Esta semana en todos tus nombres usa la imagen del tren, del camino. Concebimos el camino espiritual y como parte de la vida, y la vida se vive así, en camino, en movimiento, y el tren es una buena imagen. Y también el buey. Este espacio, como ya quienes ya lo saben, quienes no lo conocen, pues este espacio de los sábados le hemos llamado el viaje del alma. Empezó con la intención de estudiar juntos y reflexionar juntos y juntas en torno a una imagen que nos regaló Ali, que fue la conferencia de las aves, una imagen del camino espiritual que nos regala la tradición musulmana, nos regala esta visión de la conferencia de las aves, que las aves atraviesan por 7 valles hasta encontrar al Simor. Y a partir de allí, pues este espacio se consolida como un espacio para conversar acerca de estos mapas del camino espiritual que nos regalan las diferentes tradiciones, las diferentes espiritualidades, las diferentes religiones que nos permiten hacer, o por lo menos entender cómo es que se hace ese camino y nutrirnos espiritualmente de todas estos regalos que nos hacen los grandes místicos y los grandes y las grandes buscadoras y buscadores de la historia. Y en esta temporada, que es la segunda temporada, estamos reflexionando en torno a la doma del buey. Ya hemos atravesado 4 estadios. La doma del buey son 10 estampas. La estampa con un poema o una corta reflexión
tipo koan, tipo haiku, que son estas frases cortas, poemas cortos que están llenos de una gran enseñanza. Y bueno, ya hemos atravesado primero por salir a la búsqueda del buey, luego ver las primeras imágenes del buey, las primeras huellas del buey, empezar a ver el buey por primera vez, encontrarse con el buey. Y la vez pasada estuvimos viendo cómo es esto de agarrar al buey, lanzar el primer lazo para agarrar al buey, que es agarrar el camino espiritual. Y hoy es la doma del buey. Hoy es, bueno, ¿cómo? Ya lo agarré y ahora ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con, con ese buey? Y para empezar, pues yo les quiero compartir, primero que todo, un video precisamente para ver cómo es una doma de un caballo. Ya creo que todos y todas tenemos estas imágenes de las domas en las películas del oeste, que se monta pues el que va a domar y a la fuerza coge el pobre caballo y lo lleva y lo trae. Hoy vamos a ver una propuesta diferente de cómo algunas culturas indígenas doman a los caballos salvajes. Y a partir de ahí quiero que conversemos y les mostraré, como siempre, las estampas que corresponden a esta etapa. Entonces vamos a ver un poco esto de cómo acontece esto de la doma.
Bueno, esta es una imagen maravillosa de esta etapa, la doma del buey. Si vimos se las recomiendo, se encuentra fácilmente, es la doma india del caballo. La forma como este hombre va susurrando, de hecho se llaman susurradores a estos domadores de caballo. Una doma sin violencia, pero con firmeza, con presencia. Y precisamente esa es la etapa de hoy, la etapa que les invito pues a que transitemos esta doma del buey. Esta etapa, la vez pasada decíamos que implicaba fuerza, ese lanzar el lazo, implica precisión, pero implica más precisión esta etapa que es la etapa de la doma, es el momento en que estamos invitadas, invitados a domar nuestro espíritu indómito. Ya, aquí ya nos empiezan a mostrar cuál es el buey. La primera forma de ver el buey somos nosotros mismos y nosotras mismas. Es domar nuestro propio espíritu indómito. ¿Qué ese cuál es? Es el que se pone piedro por cualquier cosa que le dicen, es el que se muere del susto cuando no lo reconocen, cuando no lo aplauden, o se muere de la ira cuando no lo aplauden. Es esa parte indómita, esa parte incluso herida que tenemos todos y todas, cada quien en su medida, tiene una herida abierta que de tanto en tanto le sangra, que de tanto en tanto hace que exalte en rabia o en tristeza o en miedos. Mm, y esta etapa es un poco esa etapa es el momento en que empiezo a amistar con lo indómito que llevo dentro, pero también con lo indómito que hay fuera de mí, porque estamos todo el tiempo encontrándonos con lo indómito de tanto mío como de quienes comparten, ¿no? A veces uno hay una persona que reacciona fuerte y uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, está esa parte indómita de todos nosotros y de todas nosotras, y esta es la etapa de agarrar fuerte el lazo, de agarrar fuerte, pero no de establecer una lucha. Por eso me gusta tanto esta imagen, es una imagen que vas domando a esa parte indómita, pero con amor, escuchándola. Dicen estos movimientos de indígenas eh, argentinos que parte de esa doma tradicional que conocemos en las películas se debe a que no conocemos la naturaleza de los caballos, que al conocer la naturaleza podemos generar formas de, de domesticación mucho más amables, que van haciendo que este caballo, sin perder su grandeza, sin perder su potencia, se vaya casi que rindiendo amorosamente, dejándose seducir. Y esa es esta etapa, empezar a seducir amorosamente esa parte indómita, esa parte que solemos ver sin misericordia en el espejo, o esa parte que solemos esconder con vergüenza, mirarla de frente, con amorosidad, con respeto a esa parte indómita, porque esa parte indómita, si bien tiene esos aspectos que no sabemos controlar, en esa parte indómita está la fuerza, el poder, la valentía, todo eso que surge desde el fondo de nuestro ser y pues también nos hace estar vivos, estar grandes. Mm, Les quiero compartir el poema de esta etapa, para que ya vayamos empezando a conversar. Aquí vemos el abrazo, el hombre abrazando al buey, el buey abrazando al hombre. Esta imagen de abrazar. Y el poema nos dice, no sueltes nunca el látigo y la cuerda. El buey podría extraviarse por las arenas movedizas. Si lo guardas bien, si lo cuidas bien, se volverá suave y dócil. Una vez allí,
podrás romper todas las cuerdas y sin necesidad de atarlo te seguirá tranquilamente por todas partes. Un poco lo que vimos al final del video. Ya no necesita agarrar el caballo. Al principio vemos el hombre agarrándole la cabeza al caballo con toda la firmeza, pero con toda la suavidad. Y el caballo empujando, pero él allí. Y luego lo vemos susurrándole al oído y al final lo vemos con los brazos abiertos y el caballo ya está entregado, entregado pero no rendido, entregado pero no apabullado, con toda su grandeza y su fortaleza. Y esta es la etapa de hoy, esta es la semana que nos espera. ¿Cómo entro yo a empezar a dominar, que no, que no tiene nada que ver con reprimir esa naturaleza indómita que llevo dentro y en la que está fincada mi relación con Dios, porque la relación con Dios es una relación primigenia, es decir, está atada, no está aquí en la racionalidad del siglo XX, la relación con Dios es de las primeras cosas que desarrolló el ser humano en su evolución. Es decir, esa relación está en lo primigenio, en lo básico, en lo natural. Eso no depende de cuántas maestrías o doctorados tenemos, pero sí depende de cuánta responsabilidad tomamos de nosotros mismos, de nosotras mismas y de nuestra vida. Y aquí en la otra, aquí está la explicación, una de las explicaciones que hablan un poco de esto, del pensamiento. Yo estoy hablando de la parte indómita de nosotros y nosotras, y un maestro budista habla de la mente, cuando un pensamiento viene a otro y se siguen mutuamente y nos dejamos llevar, y me dijo y no me dijo, y me hizo y no me hizo, y no me llamó y sí me llamó, y nos dejamos llevar por los pensamientos. Y parte del hacerme cargo es hacerme cargo de mis pensamientos, hacerme cargo de mis sentimientos, hacerme cargo de mi historia personal y de todo lo que esa historia personal suscita dentro de mí. Y la invitación que termina es con los acontecimientos nos turban no por lo que sean ellos, sino por lo que hacemos de ellos. Es decir, si cogemos bien las riendas, no se nos va a escapar nada. Y esta etapa nos invita a no vacilar, a ser firmes en casi todas las reflexiones, no vaciles, sigue, permanece. Y vuelvo a citar el video, la constancia de este susurrador frente al caballo hasta el final, sin descansar ni un solo momento. Y bueno, esta es la etapa de hoy, este es el motivo de reflexión de este día. Entonces aquí lo dejo, pues si hay preguntas, inquietudes y pues también le doy la palabra a Lee, ¿cómo te parece? Aquí he estado juicioso tomando notas, particularmente en esta última parte que menciona de los pensamientos. Dice, cuando viene un pensamiento, otro le sigue, después otro, un remolino de ideas sin fin aparece. Esto me recuerda un poco desde la psicología, ah, teorías desde la psicología cognitiva. Nos hablan de pensamientos automáticos y estos pensamientos automáticos son aquellos que llegan, pero no llegan per se, no llegan porque sí, porque bueno, yo soy así, lo pienso. No, estos pensamientos automáticos llegan en momentos porque están basados en lo que se conoce como ideas o creencias centrales y Ujú. que eso es la raíz y los pensamientos automáticos son las ramas. Entonces, como yo reacciono, o inclusive más allá de la reacción, lo que yo pienso ante una situación está basada en una idea, un esquema central que yo tengo. Y estos esquemas centrales se configuran por lo que nos mostraba la reflexión hacia el final, las eventualidades, cómo hemos afrontado la vida, cómo nosotros significamos las experiencias de la vida. Y en otras emisiones lo hemos dicho, la vida no es buena ni es mala, la vida es,
y nosotros somos los que ponemos las etiquetas. Y en toda esta doma del buey de hoy, reflexionaba no estoy seguro si realmente es una enseñanza budista, alguna vez lo vi en una imagen y se lo atribuían a Buda. Parafraseando el texto decía ponerse en paz con los demonios, que no es huirle a los demonios, sino sanarlos, sanarlos. Y hace parte de lo que mencionabas, de cómo yo domino lo indómito de mí, porque al final es lo único que yo puedo dominar, yo no puedo dominar al otro. El otro se domina a sí mismo, pero yo no puedo dominar a otro buey, tengo que dominar a mi buey. Entonces, ¿cuál es el buey que yo estoy dominando y cómo lo estoy dominando? Con la violencia, con, con las restricciones, con las prohibiciones, con la vergüenza, ¿sí? Con la censura o desde el amor, desde la conversación conmigo mismo. Que esto me encanta el budismo porque no solo trasciende a lo religioso, sino que va más allá a la vida psicológica. Y muchas de las escuelas de la psicología están Ujú. permeadas y nutridas por el budismo, particularmente aquellas que son de corte humanista. Entonces tiene una riqueza psicológica increíble. Entonces me parece este punto desde la reflexión, desde la metacognición, que es pensar sobre lo que yo pienso. ¿Por qué estoy reaccionando de la forma que reacciono? ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos automáticos, estos pensamientos que vienen en torbellinos? ¿Sí? ¿Por qué una experiencia que vivo hoy, en el 2020, me está recordando una experiencia dolorosa de hace 10 años, de hace 5 años y me sigue doliendo igual? Que no estoy sanando, que no he sanado. ¿Qué buey necesito yo domar desde el amor? Y muchas veces nos pasa que nos han enseñado a domar nuestros bueyes con la violencia, a domar nuestros demonios, como podríamos utilizar esa palabra, con la violencia, a sentirnos avergonzados por nuestras faltas. Y ahí entra la culpa que ya tú has hablado en las ñapas. Y siento que este espacio nos invita a mirarlo desde otra perspectiva. No de una perspectiva laxa donde, ok, todo es pasable, sino una situación responsable, ¿sí? Pero no exagerada. Me voy a dar látigo porque hay este güey no lo puedo domar y entonces voy a autodestruirme para dominar mi alma. No, y me hace pensar también en esta oración de la invocación al Espíritu Santo, ¿sí? Que doma al espíritu indómito. Y se trata de eso, de cómo yo, bueno, lo veo de esa manera yo, cómo dejo que Dios haga su obra en mí y yo contribuyo en esa obra de dejarme transformar por Dios. Y lo dije alguna vez, Dios tiene modales. Dios no nos obliga a hacer algo que no queremos. Dios nos sugiere. Yo creo que eso que nosotros llamamos mandamientos, más bien son sugerencias. Dios nos sugiere una forma de hacer las cosas, ¿sí? Pero también nos permite descubrir nuestras maneras de hacer las cosas, maneras saludables, por supuesto, donde podamos reconciliarnos con esas partes oscuras que muchas veces tratamos de reprimir, pero hacen parte de nuestra vida. Llega un punto en que nuestro espíritu quiere experimentar otras cosas y por eso huyó, por eso escapó y ahora nos volvemos a encontrar con nosotros mismos porque el buey también puede ser eso. Podemos verlo como la figura del olvidado, del Dios, o podemos verlo simplemente como el reencuentro con uno mismo y con mi verdadera esencia. Cómo yo hago ese reencuentro en paz de sanar con compasión y con amor lo que estaba roto, lo que estaba perdido, cómo vuelvo a mí en ese abrazo con el buey. Sí, yo creo que es
parte de la invitación que tiene esta etapa, ¿no? De este camino. Y lo que tú dices es cierto, el budismo da muchos insumos para eso, porque finalmente el camino en el budismo es el despertar de ese Buda interno, es la ampliación de la conciencia de sí mismo, de la propia santidad, y eso implica, por supuesto, hacerme cargo de lo que aparentemente no es tan santo, hacerme cargo de lo que yo lo digo aparentemente porque finalmente el conjunto de lo que somos pues ya es santo, ya está. De hecho, parte de lo que dice el budismo es ese. El tema no es generar, es como despertar al Buda, sino que darme cuenta que ya está ahí, que solamente hay que despertarlo. No, no es hacer algo diferente a ser quien soy, y yo sí creo que es parte de esta etapa y parte del camino que todos tenemos que hacer, es ese reencuentro conmigo mismo, conmigo misma. Y como tú dices, amoroso, pero inquisitivo. A mí me encanta mucho una palabra que es el Maitri, que es el amor compasivo según el budismo. Y ese Maitri es eso, totalmente amoroso y compasivo, pero totalmente inquisitivo. Es decir, tampoco me echo cuentos, tampoco me echo cuentos de que no, pues como el conjunto está bien, pues, o tampoco me traslado, ¿no? Mañana, imagínense si este hombre que vimos se distrae un ratico, se le escapa el caballo o no sé cuántos días se demora, si el caballo logra percibir en este hombre un poco de laxitud o un poco de duda, quién sabe si lo hubiera sido tan fácil hacerlo. Entonces, también este juicio, como no de juicio de enjuiciarme, sino juicio de ser juicioso, de decirme las verdades, de estar ahí pendiente, de saber observarme a mí misma, a mí mismo. Creo que es parte de la tarea, ¿no? Este reencuentro amoroso implica mucha conciencia de sí mismo, de sí misma, y no decirse mentiras. Correcto, el autorreconocimiento, ¿sí? Como eh, mirar la verdad, decirme la verdad, pero no quedarme ahí, porque muchas personas se desaniman cuando ven la verdad en el espejo y se dan cuenta, no, lo que pasa es que yo soy un resentido, o lo que pasa es que yo tengo un problema. Sí, las personas se quedan ahí y se desaniman, y quedan ahí en ese desánimo, y podríamos tomar ese ejemplo del desánimo como un momento de distracción donde el buey otra vez se escapa. Entonces tenemos que regresar hasta el primer momento, ¿no? Cuando el buey se va. Cuando me distraje, Sí. di la espalda y el buey salió corriendo. Mira que es una imagen muy bella la que tú estás haciendo, porque realmente el camino es ese, ¿no? El camino muchas veces no es así directo, recto, sino que es subidas y bajadas, y muchas veces el buey se nos va, se nos escapa. Y el camino es ese, volver a recuperar el camino, y muchas veces para eso necesitamos la ayuda de alguien. Muchas veces necesitamos para eso un amigo, una amiga, un consejero, una consejera, un terapeuta, qué sé yo, o sea, cada uno de nosotros sabrá un grupo, una disciplina. Para este tipo de cosas ayuda mucho tener una disciplina, yoga o un deporte, una disciplina física que nos permita, o meditación, porque tienes razón, a veces uno dice, bueno, yo tengo esto y ya me di cuenta, pero ¿cómo le hago para salir de esto? Y muchas veces necesitamos esa ayuda, ¿no? De teniendo todas las herramientas nosotros, pero quizá un libro, una persona que nos ayude, no tenerle miedo. A veces yo siento que le tenemos miedo a como si tuviéramos por allá en el fondo la creencia de que somos mejores si no necesitamos ayuda, si yo puedo solo y yo le hago. Em,
Yo personalmente pienso mucho, yo como persona que se ha dedicado a ayudar a otros, digo, mal haría yo en pensar que yo no necesito ayuda. Si yo ayudo a otros, ¿cómo no creer que la ayuda de un otro es válida? Y a mí me encanta pensar la imagen del kinder, que todos estamos aquí haciendo la tarea. Es decir, a ninguno nos sobra un compañerito que venga y nos ayude y que nos explique un poquito de la materia en la que estamos cojos. Y si la materia en la que estoy cojo es el amor, pues quizá alguien me pueda ayudar en el amor. Si la materia en que estoy coja son mis relaciones con mis jefes, quizá haya alguien que me puede ayudar en eso. Creer en la colaboración, que esa nos ayuda a domar el buey. Correcto. Sí, de alguna manera se percibe como debilidad el hecho de pedir ayuda, cuando al contrario debería verse como una muestra de valentía. Decir, hombre, quiero ser ayudado porque quiero mejorar. Y quiero aquí hacer también una salvedad, como es importante buscar ayuda y es válido buscar ayuda espiritual, pero también debemos, que puede ser un complemento de una ayuda profesional, de pronto hacia lo científico, como la psicología, que lo podemos muy bien acompañar de nuestra creencia espiritual o de nuestra práctica religiosa, ¿sí? Pero permitir que personas que han estudiado ese campo específico de acción nos guíen y que lo demás sea una red de apoyo, que son súper importantes y que todos tenemos esta red de apoyo familiar, filiales. Entonces permitir también ese trabajo en la doma. Como no tiene por qué ser una doma solitaria. Aunque el viaje nos diga que era una sola personita domando el buey, seguramente allí había un vecino o alguien que iba pasando y le ayuda. Personas que van haciendo su propio camino, pero que se detienen un momento a ayudarnos a sostener el buey y amarrarlo bien para que no se nos escape. Sí, esta imagen es muy bonita, definitivamente. Reconocer que esa doma la hacemos juntos y juntas, porque finalmente ese espíritu indómito mío, quizá con ayuda de otra persona, eh, pueda salir y pueda yo domarlo realmente. Y lo que tú dices es muy cierto, no desechar, no solamente no desechar, al contrario, valorar en su justa medida la ayuda profesional, la psicología, la psicoterapia, la medicina, ojalá estas visiones holísticas que nos permiten ver el ser completo, y que permiten relacionar lo espiritual con lo emocional, con lo psicológico, porque muchas veces este espíritu indómito realmente se encuentra es en el pasado, en la infancia, es ese niño o esa niña herido por falta de amor o por abandono o por juicio, qué sé yo, y es ese niño, esa niña asustado que está allá y un buen terapeuta te puede acompañar a ir hasta allá para hacer ese gesto del dibujito, que lo quiero volver a poner para lograr este abrazo, el abrazo de lo que soy yo, de mi historia, de mi camino. Correcto. Es reconectarse y eso que dices del origen de un niño, de una niña asustado, niña reprimido, reprimida. eh, la composición de nuestra psique está marcada primordialmente por nuestra infancia, por nuestros primeros años de vida que van configurando cómo nosotros miramos la vida. Y tenemos muchas veces esas visiones poco saludables o para nada saludables de lo que nosotros somos o de cómo nosotros nos percibimos. Y por supuesto, como nosotros nos percibimos afecta la forma en cómo percibimos a los demás. Entonces, reencontrarse con ese niño,
con el momento en que yo rompí, sí, en la mentira de lo que yo no era, rompí con lo que realmente fui y volver a reconectar eso, que también un poquito de lo que hablábamos ayer, ¿no? De en qué momento nos mintieron para decirnos que no éramos suficientes o que no éramos dignos de ser hijos de Dios, hijas de Dios, y volver a reconectarnos con eso. Total. Yo creo que por ahí va la tarea de esta semana. Mm, ¿Qué tal si nos permitimos este abrazo de durante la semana intentar reconocer esas partes indómitas, esas partes que todavía son rebeldes al amor o esas partes que todavía duelen? Y si nos damos el permiso de abrazarlas, de susurrarles al oído y decirles, aquí estoy y vengo a sanar, vengo a colaborar contigo, no vengo a reprimirte, no vengo a juzgarte, vengo a colaborar contigo para unirnos y ser uno solo, por fin, después de esa separación, que pueda ser nuestros momentos de oración, que pueda ser en la noche antes de acostarnos, o que pueda hacer una pregunta. Oiga, quizá necesito una ayuda para trabajar esto específico. Quizá voy a llamar a alguien, quizá voy a preguntar quién puede ayudarme para hacer esta labor de domar esta parte que no tengo ni idea cómo domar ni cómo abrazar. Esa yo creo que sería como una bonita tarea para esta semana. Correcto. Sí, volver a uno mismo, volver en sí. Sí, y la meditación es una buena herramienta para eso. Y la meditación que nos propone, de hecho, el budismo Zen, que es una meditación consciente y silenciosa, sí, como podría ser un buen vehículo. Usualmente cuando las personas están apenas iniciando en la meditación, hay un ejercicio que nos propone el mindfulness, que es una corriente de terapia en la psicología. En esa meditación, ir concentrándonos en partes del cuerpo. Entonces, sentir nuestros pies, vamos ascendiendo nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestro abdomen, la frecuencia cardíaca, ir sintiendo la temperatura en el ambiente. ¿Y qué nos damos cuenta? Que vamos pensando en la medida que vamos sintiéndonos a nosotros mismos. Y ahí se descifran tantos secretos, ¿no? Eh, de pronto, en esa meditación, tratando de sentir una parte de nuestro cuerpo, nos trae a un recuerdo, nos lleva a una memoria feliz, dolorosa, traumática, y es bueno tenerlo allí y repensarlo. Súper. Bueno, ahí tenemos una tareita. Cada sesión intentamos dejar algo que podamos llevar a nuestra semana, a nuestro cotidiano. Entonces aquí están estas propuestas que no son las únicas, que quizá también escuchando te llamó la atención algo y puedas decir, ay, yo me voy a ir por este lado, voy a llevar mi reflexión de esta semana por este lado. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarnos. A quienes llegarán a este video después, pues somos la comunión en todos tus nombres, somos un espacio de encuentro que queremos realmente permitir que muchos de estos temas que están vedados y que están como signados en grupos muy específicos que estén abiertos y que nos permitan a todos y a todas crecer como seres humanos. Tenemos varios espacios en la semana, que son los martes tenemos Lección Humana, Lección Divina, que es una reflexión en torno a textos sagrados. El viernes tenemos la ñapa, que es una reflexión de la espiritualidad en tiempos de incertidumbre, y tenemos la reunión devocional a las 7 de la noche también con Andrés Alí. Y los sábados seguimos a las 4 con el viaje del alma, y los domingos, es decir, mañana a las 10 de la mañana, nos vemos con una celebración dominical súper especial.
Bueno, un saludo de paz a todos y todas y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Hasta mañana. Chao.